porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre, que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa bondad, por tu fidelidad. Te damos gracias, mi Dios eterno, porque peleas por nosotros, porque no te duermes, porque no te adormeces, porque nada te espanta, porque siempre estás alerta, atento a cada detalle de nuestras vidas, Señor, mi Dios eterno, porque tú permaneces fiel aunque nosotros podamos fallar y serte infiel, tú permaneces fiel a ti mismo. Y tú eres esa palabra y te permaneces fiel a tu palabra. Y es por tu palabra que estamos de pie hoy, Señor. Y es por tu palabra que los cielos están sostenidos. Y es por tu palabra que el mundo gira. Y es por tu palabra que todo ha de acontecer, mi Dios eterno. Por eso te damos gloria y gracias, Señor. Porque has tenido a bien, Señor, pelear por tu pueblo. Y has tenido a bien rescatarnos de las tinieblas, Señor. Y por eso te adoramos, Señor, mi Dios eterno. Porque tú eres nuestro buen pastor. El que deja las 99 para buscar aquella que se perdió. Y en ti ponemos nuestra confianza, Señor, en este momento, en esta hora. Y te damos gracias por todo lo que quieres hacer y lograr y lograrás en la vida de todos aquellos que se disponen a entregar su vida a escuchar, a encontrar, a buscar, a persistir en la fe del Hijo de Dios. Y por eso es que te damos gracias, porque no es en balde, no es en vano, como dice tu escritura. Tu palabra dice que tú eres galardonador de aquellos que tú galardonas a los que te buscan, Señor. Hay premio para los que te buscan. Pero tu amor, Señor, nos contrista. Y tu amor es el que hace que estemos de pie, Señor, y te busquemos cada día. Ahora en esta hora, Señor, te presento, Señor, a todos aquellos que tú has tenido a bien traer en este momento, aquellos que escucharán más adelante, Señor, estas tus palabras. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento. Te pedimos, Señor, mi Dios eterno, que sea usted plantando, trayendo vida, libertad, restauración, tal y cual usted quiere que se logre, se va a lograr, Señor. Que quebrante toda cadena, atadura, ligadura de impiedad y toda mala maña, altimaña, todo aquello que ha sido impartido, enseñado, doctrina, todo lo que ha sido falso, errado, herético, erróneo, sea roto, Señor, porque esa es la intención. La intención es poner al descubierto todo lo que está mal, todo lo que no es del Espíritu, todo lo que no proviene, lo que no edifica, todo lo que ha moldado nuestras mentes a una condición humana, a la cual tenemos que desistir por el Espíritu y deshacer las altimañas del enemigo. Y esa es la intención del Espíritu. Y eso es lo que pretendemos en este día. Continuamos en la obra del Espíritu para deshacer toda altimaña del maligno. Padre, pero llévalo a conciencia. Llévalos a, Señor, dice aún tu palabra y establece, Señor mío, que si nuestro corazón dejase de reprendernos, contamos contigo, porque mayor eres tú en los cielos, que aunque el corazón, refiriéndose a la causterización, quizás a la indiferencia, a la frialdad, quizás tantas cosas, malas enseñanzas, fortalezas demoníacas, pero mayor eres tú, queriendo dar a entender, Señor mi Dios eterno, que tú vas a deshacer toda obra que está mal. Y esa es la intención. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra. Guíanos y llévanos, Señor, de la mano.
y que pueda caer en terreno fértil, para que pueda dar el fruto de justicia que tú esperas, para que haya multiplicación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado, lo primero que tengo que decirte cuando me salió esa palabra multiplicación, no confundáis las escrituras. La multiplicación se trata de el reino expandido, las almas, las vidas, la suma al reino de Dios. Dios no pierde, siempre Dios gana. Amén. Bueno, pues leíamos de 1 Corintios 2 y a modo de introducción, hoy vamos a permitir nuevamente, continuamos en este tiempo enseñados por su palabra. Y el apóstol Pablo va a hacer un gran aporte, grandísimo de hecho, pero vamos a permitir, pido que estén bien atentos en el espíritu, porque vamos a poner de relieve la diferencia de lo que es impartido por la gracia del Espíritu Santo y cuáles son esos tesoros y las riquezas a las que hemos sido llamados, porque ese es el punto. Los hijos de Dios hemos sido separados y llamados para adquirir todas las riquezas que posee Cristo. Esas riquezas están escondidas y, como lo dice la Escritura, en Cristo han sido escondidas unas riquezas. Todas las riquezas están escondidas en Él. Así le plació al Padre, esconderlo todo en su Hijo. Pero ¿qué sucede? Que su pueblo, sus hijos, son los que son los herederos, son los que están llamados a participar y a tomar, a echarle mano a esas riquezas. Pero como dije bien, esas riquezas están escondidas en Cristo. Y cuando habla la palabra de que están escondidas es muy intencional. Porque si algo está escondido, hay que descubrirlo. Pero para descubrirlo hay que buscarlo. Pero para buscarlo hay que ser intencional en el espíritu. Porque todo es en el espíritu. Eso es lo que vamos a probar. Y quiero, más que continuar con esta escritura, poner el fundamento que se encuentra, me parece, en Gálatas 1:11. En Gálatas 1:11. Vamos a validar y a verificar. Vamos a ver si es aquí. No, discúlpeme un momentito. Es Efesios 4:20, el 21, aprendiendo a Cristo. Les digo ahora rapidito, porque es que este es el fundamento. Permítame anunciado por mí. Ah, sí, estaba bien. Gálatas 1:11 al 24. Pero quiero que presten mucha atención. Este es el apóstol Pablo hablando. Y noten lo que dice del verso 11 en adelante. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Ese es el primer punto. No es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. Y en otras escrituras dice por hombre. Pero aquí lo resume en lo mismo. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. No le fue enseñado por hombres. Ese es el primer punto, note esto. Sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mí, antigua manera de vivir en el judaísmo. Ahora, mire el contexto, lo que él está trayendo y lo que está impartiéndole a los que le conocen. Pero bueno, cuando él dice el judaísmo, él lo que está hablando es del conocimiento adquirido, de lo que él era a lo que ahora es. Mire que el relieve que esta escritura nos está dando es que entendamos para poder valorar, para poder apropiarnos de lo que es intelectual en la carne a comparación de lo que es intelectual, o más bien de lo que es el del espíritu. Esa es la comparativa que él está haciendo ahora y lo va a profundizar. Él está insistiendo. Y es lo que está diciendo en relieve. Yo no lo recibí. El evangelio que yo predico, el evangelio que yo anuncio, no es por enseñanza, conocimiento de hombre. No me fue adquirido, no me fue enseñado por un hombre. Y él pone en relieve, sino que lo recibí por medio de una revelación del Espíritu. ¿Ves? Entonces, ahora, ¿cuál es el contraste que él está haciendo? El contraste cuando él habla del judaísmo, lo que se refiere a todo lo que él obtuvo
por medio del conocimiento. Y este es el fundamento de todo lo que queremos impartir para poder llegar al punto final, que es hallar los tesoros escondidos que están en Cristo. Cómo se accesan esos tesoros y cómo usted y yo, que es lo que les he contado por testimonio propio, vivido por el Espíritu, la diferencia grande cuando el Espíritu Santo de Dios entra, o más bien uno permite ser enseñado por el Espíritu, es gloriosa, es grandiosa, porque el Espíritu Santo es el que trae a la vida las palabras. Y como Él conoce la temporada, el tiempo, el momento, lo que quiere impartir en la vida de cada uno de nosotros, por eso es la importancia, porque Él sabe el área particular que necesita ser llenada, saciada, instruida, para alinear al hombre o a la mujer de Dios de manera entero hacia donde Él quiere llevarlo. Porque es que no se puede ser guiado si primero no se tiene el fundamento de la palabra. La palabra es la guía, de hecho. Esa es la guía. Pero hay que ser entrenado, formado, guiado, lleno del Espíritu Santo de Dios para luego ser enviado, ¿no? Para luego poder cumplir el plan. Y quiero que usted note nuevamente, porque estas palabras, estas escrituras que vamos a estar compartiendo, va a mostrar el punto principal de esta intervención, que es lo mismo, va alineado, porque no se puede descubrir, o más bien no se puede, poner al descubierto lo que está equívoco si es que no tienes la evidencia para hacerlo. Ahora, el primer fundamento que ponemos aquí es que Pablo está desechando lo intelectual, porque hay algo mucho más elevado. Y eso es, le guste a quien le guste, así son las cosas. No, yo sé lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo. Porque a veces uno, tras ir tras el conocimiento de otros, uno pasa por alto la humildad y el poder que tiene la instrucción del Espíritu Santo de Dios, que es incomparable. De hecho, yo les he contado que yo 25 años, 20 y pico de años en el Evangelio, y hace 4, 5 años, 6 años, 5 años por allá, el Espíritu Santo empezó una obra en mí, en mi vida. Yo me rendí, yo me permití ser entrenado por Él, y todos los días permito y trato y quiero y estoy atento, pendiente, observando, abierto a que Él pueda instruirme, y es glorioso. Eso lo cambió todo, le da vida, le da sentido, y no solo eso. Él mismo, el Espíritu Santo, es el que te va a redireccionar. Porque este mundo está muy contaminado y está muy amoldeado también. Inclusive, la iglesia está muy amoldeada a doctrinas mundanales. Y eso como único se rompe es por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el único que va a reenfocar si uno se calma y permite que Él te vaya llevando, pero tú dispones de tu parte, de tu tiempo, para que Él pueda convencerte. Porque esa es la especialidad del Espíritu. El Espíritu lo que nos busca es, por la palabra, traer convicción a nuestro espíritu, someter a nuestra alma para que podamos echar raíces. Y eso es lo que se llama que Cristo vaya en aumento en nuestras vidas. El aumento que solamente, dice la Escritura, el crecimiento que solo lo da Dios, como lo dice, no puede ser buscado por otras fuentes que lamentablemente, como lo hemos explicado, mire, no está mal siempre y cuando el Espíritu Santo de Dios le dé el visto bueno. Porque si es algo que va alineado, que el Espíritu te guía, porque va cónsono con lo que Él quiere impartirte, vas a recibir la añadidura correcta. Pero cuando uno se va desbocado, cuando uno se va sin discernir, hay muchas cosas que lo que son es que añaden torpeza y error más que cualquier otra cosa, por más que sea bonito, por más que hable y exalte, así es que trabaja el Espíritu Santo. Y se le estoy dando esto a medida de resumen. Si vamos y leemos con mucha cautela, una vez más, no vamos a leer solamente de Gálatas, mire, para que tenga entendimiento de lo que le hemos venido tratando de impartir por el Espíritu. Vamos a hablar de Corintios, Primera de Corintios, Colosenses, Efesios, Gálatas, Timoteo.
Y usted va a ver que la suma de todo, él habla lo mismo, enseña lo mismo porque es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu. Y lo que busca es la formación de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque él conoce que para todo, lo primero que necesita un individuo, lo primero que necesita es un hijo de Dios, es ser formado en su palabra para poder proceder a todo lo demás. Pero si no se forma a la luz de las Escrituras por el Espíritu Santo de Dios, no puede ser en nada, puede ser útil. Porque es que el propósito de la iglesia de ser es ser discipulados para poder discipular. Porque esa es la visión. Esa es la visión. Ahora, no hay muchas visiones, solamente hay una. Discipular, ser discipulado y así sucesivamente, pero en el término de las Escrituras tal y como el Espíritu las enseña. Por eso vuelvo y dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Punto. Ahora, esto es un asunto solo de Pablo, porque sé que muchos pudieran decir, y aquellos que son unos burladores del Espíritu Santo pueden decir, no, pero eso fue a Pablo, pues lo tumbaron del caballo, tú sabes, ya yo conozco esa historia, y se le reveló a Pablo. Pues yo te voy a mostrar por las Escrituras para que tú puedas permanecer callado y puedas escuchar lo que el Espíritu está enseñando a la iglesia. Yo te voy a enseñar a ti que hay una manera de aprender a Cristo. Y eso lo habló un colega hace tiempo, pero hoy yo te voy a explicar qué es eso de aprender a Cristo. Yo te voy a enseñar lo que es aprender a Cristo, o más bien, vamos a permitir que el Espíritu nos enseñe, porque yo te enseño lo que me enseñó el Espíritu y lo que me pide el Espíritu Santo que te enseñe. Así que vamos a ver, mire, nuevamente, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo, eso es espíritu. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, según la ley, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y nota el verso 14, por si tenía alguna duda que había sacado la escritura del concepto de que Pablo está desechando el intelecto. Vamos a ver el verso 14 que lo explica más claro. Dice, y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas. ¿Qué quiere decir que aventajaba? Bueno, ahí la palabra lo está especificando, aventajaba. Contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté, y esto ya es bien profundo, porque esto le rompe la teología a muchos, ¿verdad? Pero vamos a leerlo, pero no consulté, dice después del verso 14, dice, tuvo a bien revelarme a su Hijo, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. O sea, él fue a Arabia a predicar. O sea, él recibe la revelación, está unos días ahí con los discípulos y se va a predicar, se va a hacer lo que es de Dios, porque este hombre ya pues fue lleno completamente del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir a Primera de Corintios, desde el verso 1 en adelante, y vamos a comenzar a leer esta hermosa enseñanza. Dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra, de sabiduría, pues nada me propuse a saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Nótese verso 2. Nótese verso 2. Mire esto. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría. Pero mire este verso 2. ¿Qué es lo que está diciendo? Y son las cosas que están pasando. Dice, pues nada me propuse a saber entre vosotros. ¿Qué es eso? Que yo no estoy hablando, que yo no formo mi predicación en base a lo que yo averigüe o sé
de lo que está pasando allí. O del hermanito, de la hermanita. Yo no permito que la carne intervenga en lo del espíritu. Eso es lo que él está diciendo acá. O sea que en vez de estar, espérate, déjame ver qué me cuentan, déjame ver, y en base a lo que veo o a lo que sé, hago una predicación. Eso es algo bastante bajo y no sirve de nada. De hecho, eso no sirve de nada. Eso solamente lo que hace es que mueve las emociones de las personas, puede traer una esperanza, pero la esperanza es falsa. Porque precisamente es por el espíritu que viene la transformación de los hombres. Y a veces le digo esto por experiencia, conocimiento ya adquirido por el espíritu. A veces el hombre, la vasija, que es usted, que somos yo, los hijos de Dios, los que vamos a exponer la palabra, a veces somos quizás tentados, por decirlo así, o he visto este mal en lo que es la carne, en la humanidad. A veces hay palabras, enseñanzas o algo que uno mismo, ¿verdad? También el enemigo aprovecha, ¿verdad? Y puede venir y decirte, pero eso ya yo lo di, o ya yo dije eso, o Señor, eso como que es poco, mira. Esos son pensamientos carnales, pensamientos de falta de confianza. ¿Por qué? Porque esto es algo que el Espíritu es el que sabe qué va a lanzar, cuál es esa palabra que es necesaria. Quizás la has dicho 20 millones de veces, pero esa adicional, esa única vez que el Espíritu te está diciendo suéltala, mira, las 21 millones de veces fue el martillo. Mire cómo me proyecta en el Espíritu. Esas 21 millones de veces fue el martillo dando en la piedra. Pero esa vez que el Espíritu te está diciendo, ahora, otra vez, si tú disiernes y te dejas llevar por el Espíritu, esa es la gota que cae, que barata la piedra completamente. Así es la operación del Espíritu Santo de Dios. Y esa operación ha sido desvaluada, desvirtuada, cambiada, saboteada en este tiempo, en mucho lugar. ¿Ves? Y ahí es donde el Padre nos quiere devolver. Porque para poder valorar lo del Espíritu tenemos que primero morir en nuestra intimidad, morir a nuestro tiempo y estar dispuesto a abrir nuestro corazón delante del Padre para que Él empiece a depositar en nosotros ese depósito que solamente puede venir del Espíritu para despertar el interés, el hambre, el deseo, ser removida tanta indiferencia, pero también tanta doctrina del mundo. Porque uno sin darse cuenta, tú sabes cómo, los espirituales, tú sabes cómo lo identificamos. Porque es que lo que hablan es ideas del mundo. Cuando hablan sus pensamientos, lo que hablan son cosas del mundo que no van en contra de los principios que la Escritura enseña. Y por eso es que uno sabe, y de hecho, y les he dicho, ahí es donde uno conoce los que realmente no son de Dios. Tú conoces los que son carnales, pero también conoces, dependiendo qué están entonces dando como doctrina, los que son realmente del espíritu de Satanás, que son guiados por el espíritu del anticristo. Porque son los que se oponen a todo lo que Cristo llama bueno, a todo lo que Cristo enseñó, que de hecho ayer lo hablamos en una gran parte por el espíritu, que es la piedad, el misterio o el ministerio de la piedad, que para muchos tiene. Dice que observar el ministerio correcto de la piedad, dice que tiene frutos para aquí, para esta vida y para la vida que viene. Y ahora, ¿qué es la piedad? Es algo muy profundo. Es algo muy profundo y comienza en tu intimidad. Pero seguimos aquí hablando, mire, vamos a continuar esta carta. Y dice, pues nada me propuse a saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Eso fue lo que él se propuso a saber. Solo de Cristo, ese era su foco. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. ¿Saben lo que él está diciendo aquí? Esto lo he vivido yo. Y antes de yo predicar ayer, tú no tienes idea. Y muchas veces, él está hablando de que realmente
Cuando él dice, propuse debilidad, es que él no está engreído, que él no depende de sí mismo, que él no depende de su fuerza, que él está débil, está reconociendo su debilidad, su humanidad, que él es un hombre, que él puede portar la gloria de Dios, puede hablar gloria, pero sigue siendo un hombre. Eso es lo que él está hablando. Con debilidad y temblor es que él reconoce que necesita tanto de Dios como tú, como yo, como todos nosotros. Que aunque él es apóstol del Cordero y imparte una doctrina, vive en condición también de hombre. Eso es lo mismo. Y es poderoso, es hermoso, porque este hombre es humilde. Este es un hombre de verdad, un apóstol del Cordero. Y quiero que sepas algo importante. Antes de que sigas, no permitas que te roben la bendición que Dios tiene para ti en este día por estar analizando cosas en la mente. Mira, el apóstol Pablo fue el apóstol que Dios encomendó a los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que notar la manera que Dios trató con este hombre para que tú puedas comprender el trato que Dios tiene con los gentiles, para con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres, mujeres, que realmente hay una inclinación a la carne increíble. Y el trato es necesario comprenderlo para que nosotros le demos acceso completo y libertad a la transformación por el Espíritu. Y él dice que estuvo bajo esa condición, o sea, y mi mensaje, mira, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubiera entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Voy a repetir ese texto o esa porción. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre. Mire, cosa que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni tan siquiera ha entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Mire esto. Es ahí donde está el tesoro, en Cristo escondido. Pero para los que le aman. ¿Por qué? Porque los que le aman, le buscan. Porque los que le aman, le buscan. Ahora, ¿cómo le buscan? ¿Dónde le buscan? Entonces, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, aquí usted está viendo, lo que él está impartiendo es la enseñanza que viene por medio del Espíritu de Dios.
No es una enseñanza que viene por libro. Es una enseñanza que el Espíritu mismo está dispuesto a entregar a todo aquel que ama a Dios, a todo aquel que se presta para escucharlo. Mire Colosenses 2 como lo expresa. Dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultado de un verdadero conocimiento del ministerio de Dios, es decir, de Cristo, del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. ¿En dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento? En Cristo. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él firmemente, arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Y ahí cuando él habla, según los principios elementales, son los principios de vida, principios básicos, principios según como el mundo se desempeña. Y por eso es una y otra vez la defensa que el apóstol Pablo tiene y apela, es la misma defensa que hacemos, porque cuando usted crece y su identidad juntamente crece, que ese es el crecimiento, es la identidad, en la pertenencia, a quién pertenecemos, para quién somos, de por qué estamos aquí, por qué hemos sido rescatados. Todo lo que usted va adquiriendo en el conocimiento pleno, así, siendo llenados por el Espíritu Santo de Dios, va a hacer que el corazón vaya siendo transformado y va a hacer que entonces su apetito y todo lo demás vaya cambiando. Y muchas de las ideas, pensamientos y forma de operar, usted va a desecharlas. Automáticamente van a caer poco a poco. Por eso él dice, mira, no permitan que la filosofía, la sutileza, según los rudimentos, las enseñanzas de este mundo, se cuelen. Pero ya se colaron. Y solamente hay que sacarlas. Porque se colaron. De que se colaron, se colaron. De que se metieron, se metieron. Entonces dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y habéis sido hechos completos en él. O sea que no tienes necesidad de, cuando él dice habéis sido hechos completos en él, es que no tienes falta. No, fuera de Cristo no hay bien ninguno. O sea, no hay nada que buscar. Cuando el hombre busca, es que hay un vacío, hay un área que no ha sido llena. Hay un área que está al descubierto y necesita ser cubierta. Ahora, de la manera que se cubre esa necesidad es donde lamentablemente viene el desvío. Y muchos, lamentablemente, han corrido por el lucro, por lo que el apetito de la carne le dijo, sin ni tan siquiera, y muy tristemente lo digo, entender por qué han corrido, porque creen que corren para un bien colectivo o que está bien, pero corren para su propia perdición. Y ese es el grave problema. Pero ¿cuál es el problema? La falta de instrucción del Espíritu. Porque cuando el Espíritu entra en acción, uno sabe ya para dónde va. Uno sabe ya para dónde uno está apuntando, cuál es la visión, o más bien, para dónde estás corriendo. Uno lo sabe porque el Espíritu te da la instrucción. Dice, y habéis sido completos en él, en la cabeza, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne. Mire esto. Mediante la circuncisión de Cristo. Al quitar el cuerpo de la carne.
habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Cuando habla quitar el cuerpo de la carne, es que hay una separación. La carne simboliza los deseos pasionales, carnales, lo que hace caer. Y el cuerpo está ahí en la carne, pero la espada, la palabra, lo separa. Lo hace morir, porque por eso es que dice después, mire, quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado. O sea que allí se le dio muerte, ¿ves? Resucitados en Cristo. Habiendo sido, dice, por la fe en la acción, dice, resucitados con él, por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabas muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos era adverso. Y lo quitó en medio clavándole en la cruz, y habiendo despojado los poderes de autoridades, hizo de ellos espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, y ahí continúa. Ahora vamos a ir a Efesios 4:20 al 21, solamente son 2 textos. Dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Y note que dice, habéis sido enseñados en él. Y eso está hablando de la instrucción del Espíritu Santo. Sido enseñados en él es siendo instruido por el mismo Espíritu Santo de Dios, que es el que forma el carácter de Cristo en nuestras vidas conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Y solamente la conoce Él. Y entonces, ahora vamos a ir. Segunda de Timoteo 2, 1 al 24. Dice así. Y esto ya usted ha visto. Corrimos Corintios, Colosenses, Efesios, Gálatas, para llevarlo usted a un entendimiento de la misma dirección. Mira lo que dice ahora. Ahora él está hablándole a Timoteo y dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia, en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, te puedes dar cuenta, en este caso, que la intención es primero ser formado para poder formar. Porque no existe la forma que si usted ahora mismo no es formado, si no somos formados por el Espíritu Santo de Dios, si no somos enseñados, adoctrinados por la palabra de Dios, ¿qué vamos a enseñar? Entonces se va a enseñar precisamente el error, disparate, cosas que no están bien, y eso sigue dañando a muchos pueblos, y es precisamente por eso que Dios no permite eso, y en mucha congregación, pues no hay crecimiento, pero no hay crecimiento porque el Señor no va a añadir personas para que sean dañadas. Por eso es que no hay crecimiento. En muchas de las congregaciones no hay crecimiento porque ese es el sello, esa es la operación del Espíritu Santo cuando Él está agradado. Cuando hay algo que se está instruyendo. Por eso usted lo puede ver en el libro de Hechos, que dice que Él añadía, aquellos que hayan de ser salvos, los añadía cada día. No está diciendo una vez al mes, no está diciendo a cada día Él añadía. Y así el Espíritu Santo de Dios está haciendo en muchas congregaciones, quiere hacer en las que no, pero tenemos que volver al camino de la palabra de Dios, siendo instruido por medio del Espíritu Santo. Por eso, la necesidad urgente es volver a la senda antigua. Es permitir que el Espíritu Santo de Dios sea el que pueda guiar nuestra vida si realmente le permitimos. Y eso lo hemos instruido. Y eso lo hemos hablado. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace de una manera bien simple. Es bien simple. Tan simple que parece que no es real. Pero realmente es bien simple. La única forma del Espíritu Santo entrenar a un hombre de Dios es en el silencio. Es en el secreto. Es cuando nadie te ve, cuando nadie te observa. Él enseña de otras formas, pero lo primero es eso.
Porque ahí en ese tiempo de soledad, de tranquilidad, de que no tienes ninguna distracción, ese es el momento dado donde tú convocas, donde tú lo llamas, donde tú te prestas, donde tú lo escuchas, donde te prestas para poder escuchar dónde Él quiere llevarte, qué Él te quiere enseñar. Y ahí es donde las escrituras cobran vida, amigo y amiga. Por mucho tiempo yo he escuchado tantas cosas, como por ejemplo, y no es que no pase, porque son unas realidades, como por ejemplo esta. Lo que pasa es que yo comienzo a leer la Biblia y me entra un sueño. Y esas cosas yo no puedo negarlas porque yo las he vivido y creo que todo hijo de Dios ha experimentado eso. Eso a veces pasa. Puede ser agotamiento, como puede ser la intervención del enemigo, como usualmente lo enseñan. Siempre enseñan eso, que es la interferencia o la oposición de que tú lo recibas. Pero en la experiencia y en la formación del espíritu que hemos tenido, aparte de que eso es muy real, la carne, mayormente más que el enemigo, es nuestra humanidad, nuestra carne. A la carne es opositora del Espíritu Santo. A la carne lo que le gusta es dame deleite, dame gozo, dame lo que vamos a ponerlo así, me despierta las pasiones carnales, dame pues comida, película, distracción, salida. A la carne todo lo que le gusta es placeres mundanales. Y ella siempre está en oposición contra el Espíritu Santo, a no ser que la disciplinemos, que agolpiemos, como dice el apóstol Pablo en las Escrituras, nuestra carne. Ahora bien, esto pasa muchas veces porque se toma la Biblia, como ayer les enseñé de la tarjetita amarilla. A veces también hacemos eso, la tarjeta del punche. Tú sabes, déjame leer un texto bíblico, déjame coger y leer la palabra y ya yo vengo y poncho. Ya yo cumplí la cuota, ya yo cumplí. Entonces, todo eso es legalismo. Eso es lo que se llama, eso no, muchos le llaman, muchos lo han disfrazado como llamarlo como estructura. Y pues yo tengo mucho cuidado con eso, porque la realidad es que el Espíritu Santo de Dios te va a llevar, Él es específico. Mira lo que sucede. Cuando uno va a buscar al Señor y si vas a proponerte leer la palabra, lo que tú necesitas saber es primeramente que necesitas un tiempo de oración, que necesitas tú estar tranquilo, relajarte, orarle a Dios y decirle, Señor, estoy aquí delante de tu presencia. Espíritu Santo, yo me abro a ti. Yo quiero, yo deseo, yo necesito que tú seas mi maestro. De hoy en adelante, o sea, yo renuncio a ser el maestro de mi vida. Yo renuncio a todo lo que hasta el día de hoy yo he aprendido. Yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero que tú me lo enseñes, yo quiero verte, yo quiero disfrutarte. Ya yo no quiero leer, ya yo no quiero vivir sin poder deleitarme en ti. Te estoy hablando lo que de verdad te va a traer salvación, lo que te va a traer la vida eterna, lo que va a hacer que de verdad tú te goces. Porque como te digo, ya esa Biblia, la Biblia yo la había leído por lo menos 1 a 2 veces. Vamos, para no ser exagerado, yo la había leído ya completamente. Y está bien los sistemas porque por algún lugar se tiene que comenzar. Cuando uno es niño, uno comienza primeramente gateando y luego dando primeros pasos y cayéndose, hasta que luego camina y finalmente corre, ¿ven? Entonces pasa igual, está bien, no podemos desestimar que por algún lugar se necesita empezar, pero también por algún lugar necesitamos morir a los viejos, a los malos hábitos, a lo mal enseñado. Y el único que hace que hace que se deshaga todo lo que ha sido malos hábitos, malas doctrinas, todo lo que está mal, el que abre nuestros ojos para poder comprender los misterios de Cristo que están ocultos en Él, es como les estoy diciendo. Eso es la experiencia que he tenido de vida con el Espíritu Santo de Dios. Y ha sido glorioso, de hecho, y guardarte. Me explico. Mira, yo tengo alguna cantidad de libros, algunos que he adquirido con el tiempo. Y yo no los he leído todos. Y yo antes los procuraba leer hasta que entendí la disciplina del Espíritu Santo de Dios. Y es que todo sabe mejor con el Espíritu Santo. Todo cobra vida. Cuando tú eres movido y esperas el momento, como por ejemplo en un libro, Él te va a llevar. Él lo va a hacer, créeme. Tú vas a entender que es voluntad del Espíritu Santo. No es tu voluntad, tú lo vas a entender.
va a ser de una manera que Él te va a sorprender, que vas a comprender, es el momento. Pero es cuando usted estima la enseñanza del Espíritu Santo. Es cuando el Hijo de Dios realmente le da el honor, le da la honra al Espíritu Santo de Dios. Cuando, como les decía, les daba el ejemplo, cuando uno pone al Espíritu Santo de Dios en esa estima, en esa alta estima, entonces el Espíritu Santo de Dios, donde es honrado, Él se place en manifestarse. ¿Ves? Entonces, en vez de darte el sueñito, no te va a dar el sueño. Te lo garantizo, no te va a dar el sueño. Ahora, ¿quién establece la cantidad o no? El mismo Espíritu, tú te vas a dar cuenta. Tú te vas a dar cuenta porque cuando tú, mira, Él te va a decir, específicamente, te va a poner el libro, te puede dar los números, dónde vas a leer, te lo va a dar, Él te lo va a dar, con calma, Él te lo va a hacer entender. Ten paciencia, te lo va a hacer entender. Entonces, cuando tú estés leyendo la palabra de Dios, ten por seguro que cuando Él acabe, tú lo vas a saber. ¿Por qué? Porque ya hubo un punto en que la escritura que estabas leyendo te capturó. Te abrió ese entendimiento. Algo pasó que hay, en ese detalle necesitas concentrarte y permitir extenderlo, abrirlo. Y ahí tú puedes buscar, como le hemos enseñado, según el Espíritu Santo. Si es el Nuevo Testamento, usted puede entrar en internet y usted puede buscar, entonces, googlearlo, o en Copilot, o en Génesis. Usted puede buscar la palabra que usted le marcó del Espíritu y buscarla del original en el griego o en el hebreo. Y usted puede ver entonces el aumento, las cosas que Dios quiere hablar a tu vida si te dirige así. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la única fuente, esa es la fuente de vida de nosotros el creyente, de los hijos de Dios. Ahora, no me preocupa enseñar esto por la sencilla razón que esto es para los espirituales, para los hijos de Dios. Porque el diablo mismo puede hacer todo esto que estoy diciendo y el Espíritu no va a estar en él. Porque el Espíritu no se va a mezclar. Solamente el Espíritu está depositado en los hijos de Dios. ¿Me entiendes? Por eso a mí no me preocupa. Porque esto no es porque él aprenda un conocimiento. Porque es que no se trata de un aprendizaje del conocimiento. Se trata de la añadidura del Espíritu Santo de Dios. Y eso no te lo puede robar nadie. Nadie te puede quitar. Esa es la diferencia. Una doctrina, una enseñanza se puede como que perder y olvidar. Pero dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios nos recordará y nos hará saber lo que el Padre está diciendo en el momento en vivo, vamos, en tiempo real. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso es Él el que va a hacer que tus ojos sean abiertos, pero poco a poco, porque no es como muchos pensaron en algún tiempo. En los que juzgan, los que siempre están juzgando. No, porque es que quiere conocer para pelear, quiere conocer. Mire, no haga caso a nada de eso. Usted déjese llevar por el Espíritu. Usted permita ser instruido en la Escritura para que tus ojos entonces comiencen a caer las escamas de los ojos, para que las vendas caigan. Porque esa doctrina del Espíritu Santo te vas a dar cuenta. En muchos de los casos puede pasar 5, 6 o 7 horas, 8 horas, 1 hora. Y tú crees que se te fue como un minuto. ¿Pero por qué? Porque estás en el Espíritu. Porque estás en el gozo del Espíritu Santo de Dios. Y como vuelvo y para finalizar, la invitación es volver a la senda antigua. Es necesario que todos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido y tenemos la simiente de Cristo, la simiente de Cristo necesita ser liberada en nuestras vidas. Usted escuchó bien lo que le estoy diciendo. Nosotros necesitamos darle libertad, liberar la simiente que habita en nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros. Nosotros no podemos seguir reteniéndolo, no podemos seguir manteniéndolo prisionero. ¿Cómo se mantiene prisionero? Cuando evadimos el alimentar, el disfrutar, el estar expuesto a su trato, a su palabra. De esa manera nosotros ponemos mordaza, lo restringimos y él se entristece y se apaga. Y cuando se apaga el Espíritu Santo de Dios es un peligro, porque pasa lo que está pasando hoy en día. No hay discernimiento, no se conoce la verdad de la mentira. Se pasa gato por liebre, dicen allá en Puerto Rico. O sea, empieza a colarse también, como dice el perfumista, el mosquito se le coló al perfumador.
Y el perfumador tiene que botar el perfume completo. Y Dios no es Dios que desperdicia, y Dios no es Dios que se agrada en el desperdicio. Por eso es, amigo mío y amiga que estás escuchando, mira, de manera primero para los más estudiosos, los más doctos. Mire, aprenda del apóstol Pablo y deshágase de toda doctrina, de toda enseñanza, de todo lo que usted cree conocer de Cristo. Tenga por seguro, no tenga temor, porque cuando uno se deshace, o más bien, cuando digo deshacerse es, ok, alcanzaste una gloria, pero ya déjalo ahí. Extiéndete hacia lo nuevo, hacia lo que Dios tiene, hacia el vino nuevo. Pero para poder alcanzar el vino nuevo, hay que desechar, hay que permitir, hay que soltar, hay que entregar todo lo que se ha adquirido para poder recibir lo nuevo que Dios tiene. Por eso la Escritura nos dijo ahorita, las cosas que ojo no vio, ni oído han escuchado, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y el que le ama, le busca. Y el que le busca, le va a encontrar, amigo mío. Así que es momento de dejar todo lo que crees saber y poner en tu corazón el hambre, el deseo de querer conocer literalmente a Cristo. Y eso se hace en petición. Y no creas que tu cuerpo, tu carne te va a ayudar, porque no te va a ayudar. No te va a ayudar. Esto es obra del Espíritu Santo. Y empieza con una petición, diciéndole, Señor, yo necesito conocer a Cristo. Yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú comiences a instruirme, yo quiero disfrutarte, yo quiero pasar tiempo contigo, y que le hables con honestidad, que le digas todo y te abras, seas transparente y le digas, mira, esto es lo que está pasando en mi vida, conoces la distracción, conoces esto, y usted se abre. Y yo le prometo, amado y amada del Señor, yo les garantizo que su vida, por lo menos hablando en términos de relación con Dios, su vida va a haber un antes y un después. Va a haber una muerte y una resucitación. Entonces ustedes van a comenzar a ser discípulos del Cordero. Y no solo eso, van a despertar sueños de Dios que han estado dormidos. Parecen muertos, porque en este momento están muertos, pero realmente solo están dormidos. Realmente solo están dormidos, y el Señor va a llegar y les va a decir, despiértate, porque lo va a despertar. Y ahí es donde mucho pueblo va a conocer mucho, y no se asuste, porque esto es lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. Muchas personas van a llegar a comprender que donde están mal ubicados. Están mal ubicados. Van a sentir incomodidad, van a sentir que están mal, que no es el lugar. Otras van a sentir que están bien y se van a hacer fortalecidos. Pero sobre todas las cosas, ciertamente todos van a llegar a hablar lo mismo, el mismo lenguaje. Porque es el lenguaje de fe que proviene del Espíritu Santo de Dios. Amados, espero que se haya entendido esta palabra que tuvo a bien el Espíritu Santo prepararnos para poderla compartir, porque es necesario que despertemos. Como les dije, muchos sueños que usted ni sabe, que son los misterios, los secretos, los tesoros de Cristo, que están depositados dentro de nosotros. Nosotros los cargamos, están ahí. Pero esos misterios y esos secretos y esos tesoros tienen que salir, tienen que llegar a dar a luz, tienen que salir. Y el único activador, el que despierta, el que resucita, si es el caso, que está muerto, el que resucita, el que levanta de los muertos, el que despierta, está donde tú estás, está donde yo estoy, está donde le aman. Y nosotros que estamos reunidos aquí en su nombre, es evidente que le amamos. Y Él quiere galardonar el amor. Él quiere galardonarnos. ¿Cómo? Dándose a conocer. Y por eso les digo, muchos sueños que han estado dormidos despertarán. Lo que estaba muerto va a resucitar. Y no tenga temor si usted le deja de llenar o de agradar algo que usted estaba haciendo, que usted entendía que estaba bien. No tenga temor, no tenga temor, no tenga temor. Permita que el Espíritu Santo trate con usted. Permita, pregúntele,
pregúntele, vuélvalo loco, no importa, a él no le importa, al contrario, a él le gusta. Y lo más lindo del Espíritu Santo es que cuando tú comienzas a preguntarle, él comienza a contestarte, y lo mejor de todo es, hazlo para ti, hazlo para ti, hazlo para ti, para que si Dios quiere hablarte de alguna otra fuente, pues pueda ser validado, que pueda ser genuino. Porque si tú lo haces para ti, en el secreto, y Dios quiere de alguna otra manera, te lo va a dar a confirmar. Porque eso es lo... A mí me encanta porque en mi caso, y como yo sé que Dios habla muchas veces, como les he dicho, en la misma escritura, el Espíritu mismo te va a llevar a la palabra. Y ahí te confirma, y ahí te dice, y ahí te dice, y ahí te dice, y te pone por otro lado, y ahí te dice. Y si tiene que hacerlo, que también ha pasado, pero como no saben, porque hay guardado silencio, uno puede probar lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Amigo y amiga que estás escuchando, por eso el secreto, el silencio, para que nadie sepa, porque ahí es donde se van a volver locos, créame. Como único, le vamos a explotar la cabeza a Satanás, al diablo. Como único, es llegando a hablar el mismo idioma, el lenguaje de la fe que está en su palabra por el Espíritu Santo. Le vamos a explotar la cabeza, sencillo, porque ellos buscan controlar por medio de la manipulación. Recuerda esto, que con esto termino. Yo conozco parte de lo que Dios me ha revelado del movimiento del demonio, de Satanás. Siempre Satanás busca el control. Y lo busca primero conociendo todo lo que te agrada, lo que te gusta, lo que no, haciendo ciertas pruebas. Con eso te manipula con la palabra y te cautiva y te mantiene prisionero. Te lo digo por experiencia, pero Dios no es control, no es manipulativo. Eso es algo demoníaco, satánico. Y es lo que yo llamo, lo que Dios me ha hecho entender que es la psicología de los hombres, lo que utilizan. Eso es una operación totalmente de demonio. Pero usted puede ser libre de la manipulación y del control demoníaco por medio de la entrega al Espíritu Santo de Dios. Y usted misma se va a dar cuenta, y va a darse cuenta que muchas de las cosas que le va a llevar al Espíritu Santo no van a ser aprobadas, van a ser debatidas, y sin decirle cosas que van a comenzar a suceder, usted va a comenzar a discernir. Y usted lo que va a hacer es conforme a como el Espíritu Santo le dirija. Amén. Así que, amigo mío, el llamado ahora es arrepentimiento. Arrepentimiento principalmente aquel que ha descuidado la palabra de Dios, aquel que ha descuidado el tiempo con el Espíritu Santo. Este es el mejor momento para decirle al Espíritu Santo, perdónanos, queremos volver a ti, Espíritu de Dios. Te pedimos en esta hora, te consideramos, no, más que eso, Señor, te pedimos en esta hora. Sé nuestro maestro. Sé mi maestro, dígale, pídaselo, dígale, Señor, perdóname. Perdóname porque te cambié, me aparté, me enfrié, me cansé, me alejé. Perdóname porque fui corriendo tras la sabiduría de los hombres. Pero yo hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, yo hoy te pido, enséñame, quiero conocerte, quiero que me instruya, quiero que me enseñe. Yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero ser conocido por Cristo y yo quiero conocerlo a Él. Yo quiero que aumente, que Él crezca en mi vida. Yo quiero que me abra los ojos, que me enseñe los misterios de Cristo. Todo lo que está reservado para mí, yo lo quiero. Yo quiero que tú me lo des. Yo quiero que tú seas mi maestro. Yo te pido perdóname por toda indiferencia. Perdóname si te cambié por estudios, conocimiento. Perdóname, Espíritu Santo, si te ofendí, si te apagué, pero hoy te pido, sé mi maestro. Enséñame a Cristo. Llévame a tener intimidad contigo. Llévame a conocerte. Ayúdame a confiar en ti, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido en esta hora, derrámate y abre mis ojos, abre mis oídos y llévame a tener intimidad, amores contigo, a disfrutarte a ti. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Y si hay alguna persona que no conoce al Señor, que no tiene el Espíritu de Dios, dice la Escritura que pídalo y Dios le dará sin medida, pero primero es por el Hijo. El Espíritu se recibe primero por el Hijo. Se recibe para los que han muerto, para los que deciden, para los que reciben a su Hijo. Es una promesa, es un regalo.
El Espíritu Santo de Dios no se compra. El Espíritu Santo de Dios es un regalo que viene por recibir y aceptar a Jesucristo como único Salvador, como Dios y Señor de tu vida. Si en este momento que estás escuchando esto, no has hecho la oración de fe, no has rendido tu corazón, no has entregado tu vida exclusivamente a Cristo y has estado pidiéndole a cualquier identidad que te han enseñado, sea quien sea María, sea José, sea quien sea fuera de Cristo, este es el momento de arrepentimiento y decirle: Señor, te pido perdóname. Perdóname porque he puesto la confianza, la fe en cualquier otra cosa, sea muerto, brujería, sea suerte, cartas, tarot, lo que sea, pero confiésalo. Y solamente dígale: Señor, perdóname. Yo quiero conocerte, Jesús. En esta hora yo te pido que tomes mi corazón. Yo renuncio a mi vida tal como la conozco. Perdóname por toda mi maldad, por todos mis pecados, por no haberte creído. Pero hoy yo te acepto y te pido, Jesús, ven a mi corazón y llena mi vida. Ven a cenar conmigo, Jesús. Yo te rindo mi corazón y mi vida. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres suficiente. Yo creo en tu obra que es perfecta y completa. Yo creo en tu obra en la cruz. Creo que moriste y llevando el pecado de toda la humanidad, te cargaste el pecado siendo santo. Pero también creo que fuiste resucitado al tercer día. Y como dicen las Escrituras, creo que estás sentado a la diestra del Padre como nuestro abogado, como nuestro defensor, como nuestro único intercesor, como el que pide por nosotros, como el que ora noche y día por nosotros. Yo creo en ti. Te entrego mi corazón únicamente a ti y mi vida a ti. Te confieso como mi Dios y mi Señor. De hoy en adelante quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús me declaro que soy hecho hijo, hija tuya. Te pertenezco a ti. Amén. Padre, para todo aquel que haya hecho esta oración, Señor, fortalécelo, Señor, en el poder de tu gracia. Llénalo, Señor, con tu santo y poderoso Espíritu, para que pueda, Señor mi Dios, recibir con alegría todos los tesoros que tienes para con ellos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú le confirmes en este mismo día, que tú le confirmes la gracia de Cristo que han recibido en sus corazones. Bendícelos, Señor. Y la mayor bendición es el conocimiento, en la revelación de nuestro Cristo. Bendícelos, Señor. A cada una de las vidas que ha estado escuchando, a cada una de las vidas que pueda estar expuesta a este mensaje, te pedimos que Cristo aumente, crezca en cada una de nuestras vidas, Señor, mi Dios, porque tanto yo como mis hermanos tenemos necesidad de ti. Así que te pido, bendice, Señor, a cada vida, a cada alma que pueda confesar tu nombre y que se rinde delante de tu hermoso Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amado, pues ya será hasta la próxima, si así Dios lo permite, en otro tiempo de enseñados por sus palabras. Antes de irme les comparto las Escrituras para que usted pueda estudiarlas o confirmarlas, repasarlas, validarlas. Primera de Corintios capítulo 2, lo leímos completo. Nosotros leemos de la Biblia de las Américas, la cual le aconsejamos. Entendemos, según investigaciones que hemos hecho, que el Espíritu nos ha concedido, todo por el Espíritu. En realidad, en verdad, de verdad te digo, todo me lo ha enseñado el Espíritu de Dios. Te lo digo de verdad, es en serio. O sea, es algo maravilloso. Por eso te invito a que sea Biblia de las Américas, es la más cercana a los originales. Y pues de ahí leemos Primera de Corintios 2, capítulo 2, Colosenses capítulo 2 también, te invito a que lo leas completo, Efesios 4, 20 y 21, Gálatas, leímos del Gálatas 1, del 11 al 24, Segunda de Timoteos 2, del 1 al 2, y nos faltó el 24 al 26 que lo leemos. Y el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido,
corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Léalo ese capítulo 2, 2 Timoteo de 2, el 2 completo, pero el 24 y el 25 es poderoso, porque aquí habla de la insistencia del apóstol Pablo. Esa es la formación de la iglesia, la formación apostólica, la formación, el deseo de Cristo, el anhelo del Señor, es que nosotros podamos llegar a sernos discípulos de Él para poder discipular a otros. Ese es el propósito, porque si uno es un buen discípulo del Cordero, uno va a poder discipular a otros, y es de la forma que se va a mantener las sanas palabras de Jesús mediante los tiempos futuros que vienen hasta donde Dios lo permita. Pero nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como amados por el Señor, es poder hacer discípulos. Pero antes de llegar allá, necesitamos ser discípulos del Espíritu, ser buenos discípulos del Espíritu, para poder entonces, antes de todo lo que es obra, tú no puedes dar una obra. Por eso los invito también, lean el libro de Watchman Nee, El hombre espiritual, volumen 1, por lo menos. Tiene 2 y tiene 3, pero con el 1, por lo menos, para que ustedes comprendan las obras muertas que vienen, que el diablo, que hablamos ayer, ha manipulado y ha engañado a muchos dentro de la iglesia, dentro de congregaciones enteras, porque se vive bajo las emociones, se vive bajo el alma, se vive bajo el gobierno de otras influencias, pero no de la del Espíritu. Entonces yo los invito a que lean, yo los invito a que busquen, que permitan que el Espíritu los entrene, los instruya, porque ustedes mismos van a poder degustar cuán bueno y cuán agradable es el Señor. Amén. Bueno, finalmente esa fue la escritura que leímos, así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos pronto si así Dios lo permite.